Hola, bienvenidos. La presencia de Dios Yo Soy bendice, reconoce y saluda a la presencia de Dios Yo Soy, esa luz flamígera y radiante que palpita y flamea en tu corazón. Estoy aceptando igualmente. Nuevamente estamos aquí para compartir contigo, con ustedes, las palabras de los maestros ascendidos. Estamos viendo los discursos del poderoso maestro alto de Venus, el amado Victory. Y en encuentros anteriores estuvimos hablando de cuáles eran las recomendaciones que nos hacía el maestro en cuanto a cómo elevar nuestra vibración para manifestar la perfección, no reconociendo sobre todo, creo que esa fue su gran mensaje, no aceptar las apariencias. Él nos decía que nos ponía su ejemplo de ante cualquier situación que manifestara menos que la perfección, él simplemente no la acepta e instantáneamente invoca la perfección a la acción. Ese era el recordatorio que nos hacía y que nos invitaba a poner en práctica, porque nos decía justamente, o nos recordaba, mejor dicho, nos recuerda aquí y ahora la importancia de el autoeducarnos, es decir, el volver a recordar. Estábamos hablando justamente de eso, de ese recordar quién somos, ¿sí? Quién somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos o nos dirigimos. Y hoy, siguiendo un poquito en esa línea donde el maestro nos hablaba de apariencias, ¿qué son las apariencias para los maestros ascendidos? Apariencias son todas aquellas situaciones que vivimos en este plano de la forma, aquí en el planeta Tierra, y que no manifiestan la perfección. La discordia, la zozobra, el enojo, bueno, y ahí creo que todos, la queja, todas esas experiencias que de alguna forma todos en algún momento hemos transitado. Y podríamos seguir enumerando un montón de situaciones más. ¿Por qué son apariencias? Porque eso en la conciencia de la presencia de Dios Yo Soy no existe. Y hablábamos que nuestra verdadera identidad es esa esencia que está en nuestro corazón, ese fuego que es vida eterna. Y en el fuego que palpita en nuestros corazones, en esa llama que cada uno es y que es nuestra verdadera esencia, solo existe la perfección. Nos invitan los maestros a expandir esa llama y para eso nos traen diferentes herramientas y diferentes experiencias que ellos transitaron aquí en este mundo y cómo las fueron solucionando. Lo que voy a compartir en el día de hoy es un tema que siento que está muy relacionado o es un tema sustancial en este transitar en esta escuela. El título se llama Verdadera esencia del trabajo. Y simplemente voy a leer el primer enunciado con el que comienza este discurso el maestro. Y el maestro nos dice, en tanto que piensen en términos de trabajo, siempre estarán cansados. Ya esta frase, yo cuando leí esto dije, cierro el libro. ¿Podemos aplaudir al maestro? Brillante. Nada como haberlo vivido. Nada como haberlo experimentado. Y bueno, y todavía a veces hay algún revolcón. Tengo que ser honesta. Por algo maestro también nos trae esto, ¿no? Esta palabra, ya de por sí, como lo dice el maestro, el simple hecho de evocarlo,
tiene una carga vibratoria que lo que genera es eso, cansancio. ¿Por qué? Porque tenemos creencias, ideas, creaciones humanas que se han venido construyendo a lo largo de mucho tiempo, pues esto no es de ahora. Recuerden la frase tan antigua y conocida, ¿no? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y a raíz de eso se han construido un montón de civilizaciones y de edades donde el que más trabaja es el más responsable, es el mejor, y si pasás todo el día trabajando como un esclavo mejor porque sos, qué bueno, es tan trabajador, es tan Figura bueno. ejemplarizante, además. Exacto. Es el ejemplo para la comunidad. Exactamente. Y con esos patrones son los que hemos normalizado, aceptado como verdades en nuestro mundo. Son introyectados en nuestras familias también cuando nacemos, ¿no? En la cultura donde estamos. En unas más, en otras menos, pero entonces esa palabra tiene esa rata vibratoria que, como dijo el maestro, lo que genera es el cansancio. ¿Qué es el cansancio? Una rata vibratoria baja, que equivale, podríamos decir, a la muerte. Hablábamos el otro día de lo que es la vida y el poder de la vida, ¿no? Y en la vida no existe el cansancio. La vida es plenitud, es victoria, diría el maestro Alto de Venus. ¿Sí? Ana pensaba en la desesperación de muchos hermanos cuando comparten que se quedaron sin trabajo. Exacto, eso es lo primero, ¿no? Lo primero es, entonces, esto nos remite, ese ejemplo que trae Adriana es muy bueno, porque lo primero que surge ante esa situación es la desesperanza, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Y ahora, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a pagar las cuentas? Y en realidad todo eso nos está reportando una falsa separación. ¿Separación de qué? De nuestra fuente una, de donde proviene absolutamente todo lo que requerimos. Pero hemos puesto la atención durante tanto tiempo, como decía el maestro el otro día, ¿no? Durante tantas eras, en creer en lo externo y que todo proviene de una fuente externa y proviene de otro, que eso es lo que hemos creído. Viene a mi mente ahora un ejemplo había un programa en televisión donde buscaban conectar determinadas personas del público con artistas famosos. Lo cierto es, para hacer cortita la historia, era el ejemplo de una persona que a cierta edad de la vida, 50 y pico de años, estaba por jubilarse y la despiden, ¿sí? Entonces la persona dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en este momento? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? ¿Y qué hace? Se le da recuerda que de pequeña pintaba, le encantaba pintar, su madre pintaba y había aprendido gran parte de esa actividad. Y recuerda que aquello le generaba mucha alegría y esa persona comienza a pintar. Y luego la contactan con alguien que es especialista en pintura y resulta que la mujer tiene un talento impresionante para la pintura. Entonces, ¿cómo hubiera descubierto esta mujer esa situación si no lo hubieran despedido? Nunca se hubiera dado, porque probablemente hubiera estado en su lugar de empleo hasta que se jubilara y bueno, y luego ya estamos jubilados, ¿para qué, no? Qué maravilloso ese tema colateral. Si pudiéramos siempre vivir las experiencias como el aprendizaje de algo, claro, no importa el color que tenga la experiencia o de qué se trate. Tal cual. Pero si pudiéramos siempre, porque eso sería un adelanto a nivel de raza increíble. Sí. Saber que eso que viene como experiencia contiene un aprendizaje que nunca va a buscar herir, lastimar, quebrar, al contrario. Fortalecer. Es fortalecer, Tal es cual. acelerar. Qué maravillosa sería la conciencia humana desde ese ángulo, ¿no? Eso requiere... Como en este ejemplo.
este ejemplo fue uno. Y bueno, por las palabras del maestro que ahora vamos a seguir compartiendo, también lo que me llevó a caer en la cuenta es de la importancia de una conciencia despierta todo el tiempo. Porque en una conciencia despierta no existen problemas, existen oportunidades. Y las oportunidades es eso que decís tú. Esto es una oportunidad, a ver, en esta situación, ¿qué me están reportando? ¿Qué me reporta este efecto? ¿Es algo constructivo o no constructivo? No es constructivo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como nos decía el maestro en la clase pasada. Primero, no lo acepto porque eso no es verdad. Y segundo, invoco a quién, a la presencia de Dios yo soy, ante quien no existe ninguna oposición, más que las creencias que podamos, alguna resistencia que pueda haber, y que eso es menester simplemente transmutar. Pero ni siquiera eso para la presencia ni existe, ¿sí? Entonces, la conciencia despierta es eso, es darme cuenta de que en realidad todo lo que está en mi mundo es para avanzar, es para manifestar esa victoria. Y bendito que existan oportunidades, porque si no tuviéramos oportunidades de invocar y manifestar esa victoria, ¿qué sería de la expansión? No se daría, ¿no? No se daría la verdadera expansión. Entonces, esto me pareció muy importante. Siento que esto es parte del karma planetario, esa conciencia de trabajo, ¿sí? Y miren lo que dice, lo que sigue diciendo el maestro. ¿Saben que en realidad eso de trabajo no existe? Otro aplauso para el maestro. ¿Cómo nos comimos esa pastilla? No existe, dice el maestro, ¿no? Y estas son palabras de un maestro ascendido. Están tomadas de este libro, Discursos del Yo Soy, de la victoria del poderoso Victory, ¿sí? Han cometido el error al calificarlo de esa manera, pero después de todo, lo único que realmente hay es servicio que prestar a la vida. Y esto es bueno, es como que los despierten a la vida, porque en realidad el servicio a la vida, la ley de la vida, perdón, es el servicio impersonal, ¿sí? Entonces, él nos dice, ustedes lo han calificado al trabajo, lo hemos calificado de forma no constructiva, hemos creído que ese es el medio de vida, de supervivencia. Y el maestro dice, para nada. Lo único que existe es servicio y servicio a la vida, ¿sí? Entonces, creo que pensar en estas dos palabras, trabajo y servicio, claramente nos ilumina en cuanto a la diferencia hasta vibratoria de las dos, ¿sí? Me acuerdo cuando Jorge nos enseñaba que el servicio no está mediatizado por un pago. Ahí está. El servicio lo haces porque es el servicio a la vida. Es todo el tiempo, no tiene horarios y justamente es impersonal cuando no se espera nada a cambio, ¿sí? Cosa que en el trabajo siempre hay algo detrás, ¿no? Voy al trabajo porque hay una remuneración y esa remuneración se necesita para. Ana, yo me pongo en el lugar de algunos hermanos y hermanas sí. que no conocen esta enseñanza y entonces es como que escuchara en esta situación algunas preguntas que yo también me hice al inicio y es, perfecto. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Y cómo voy a alimentar a mis hijos? ¿Qué dice esta gente ahora? ¿Que no hay que trabajar? ¿Del aire no se vive? Bien, primero nadie está diciendo que abandones tu lugar de trabajo. Lo que sí, y el maestro nos dice, ustedes han asimilado de forma natural que necesitan 3 comidas para vivir, un lugar digno para dormir, pues un poquito de agua,
un lugar digno donde dormir, y eso no está mal. Eso es así. Lo que sí es menester cambiar es nuestra conciencia. ¿En cuanto a qué? Me parece importante pensar en la dependencia de un salario, en la dependencia de un patrón, en la dependencia de llegar a poder jubilarme. Es decir, Todo eso que estás trayendo es dependencia externa, dependencia externa, dependencia externa, dependencia externa. Y justamente ese autoeducarnos, ese volver a recordar, es desarrollar esa dependencia única y exclusivamente de una fuente, de la presencia de Dios yo soy en cada uno. No tienes que hacer nada. La presencia de Dios yo soy está en tu corazón. El fuego sagrado ya está allí. Si es necesario como humanidad expandir nuestra conciencia y expandir esa llama. Pero tú eres la presencia de Dios encarnada. Eres un Dios en una forma humana que vino a este plano para expandir su divinidad. Y nuestra dependencia tiene que ser única y exclusivamente de la presencia de Dios yo soy. Ese es, yo diría, el gran aprendizaje de esta escuela, que siempre está llevando nuestra atención a lo externo, ¿no? Y que el mundo en el que vivimos, siempre poniendo una zanahoria delante, ¿no? Bueno, el consumismo y todo ese tipo de cosas. te crean la necesidad. Que crean una necesidad que no existe en realidad, que no existe, pero el otro día trajiste un punto que está muy relacionado con esto, que es la insatisfacción. La insatisfacción y el descontento que vivimos como humanos. Y esa insatisfacción es por no recordar quién realmente somos y no sentir quién realmente somos. Y ahí es cuando esa insatisfacción empieza a desaparecer, porque la presencia yo soy es plenitud. Claro, pero eso hay que cultivarlo. Eso es un proceso. Porque si no uno dice como el rezo. Bueno, dijo que hay que dejar el trabajo y ver, o no dijo que hay que dejar el trabajo, pero hay que depender de eso que no sé muy bien qué es, pero que le llaman la presencia. Sí. No, acá se requiere hacer el músculo como... Totalmente. ¿No? El maestro ahora de todas formas nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo cuál es el cambio. Creo que él con sus palabras va a ir haciendo parte de ese entendimiento, generando nosotros esa iluminación y ese entendimiento que se requiere para hacer ese cambio. En lo personal, creo que sí es sustancial recordar que todos hemos venido con talentos y dones. ¿Para qué? Para justamente servir a la vida, como decía el maestro. Ahí está el servicio a la vida, con los dones y talentos que cada uno tiene. Entonces, es fundamental encontrar esos talentos. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te entusiasma? ¿Qué haces de forma natural que ninguna otra persona hace? Bueno, ninguna otra. De las personas que están a tu alrededor, ninguna hace eso con la facilidad con que tú lo haces. Ahí tienes un canal de servicio. Ahí tienes una forma de servir y de ayudar a otros. Y cuando uno encuentra eso, el mundo cambia completamente porque encuentras la felicidad y no existen las horas y no existe el tiempo y no importa el dinero, y el dinero va a fluir cuando estés realmente feliz haciendo lo que haces, porque ese es el motor que el cuerpo emocional requiere para manifestar lo que requerimos. Me parece buen punto para empezar a caer en la cuenta de qué crees que necesitas. Bien, sí. ¿No? Porque hoy por hoy tener el celular de última generación, ¿para qué? Si hay un para qué, sí, pero ¿para qué?
si tu celular es súper evolucionado y está en perfectas condiciones. Sí, pero quiero el último que salió. Es decir, ahí nos autodescubrimos dependientes incluso de un sistema capitalista o mercantilista, o yo que sé, llámesele como sea, que construye esas necesidades sin las cuales no te sentís parte del mundo. Tal cual. Y ahí está la insatisfacción, ahí está la angustia, ahí está la desesperación de que no puedo tenerlo y no logro juntar el dinero. También entran en juego muchas cosas. Por eso que tú decías de ir haciendo músculo es importante, ¿no? Porque ahí es expandir nuestra conciencia, es ese ir recordando eones de tiempo en el que hemos estado en el olvido, ¿no? Entonces eso requiere ese proceso que va a depender solamente de cada quien, que tampoco hay que ponerle tiempo, eso depende de cada uno. Pero en ese proceso uno va descubriendo y va comprendiendo que la energía de vida que se nos da no es nuestra, es de la presencia de Dios Yo Soy, que es energía que se nos da en custodia. Entonces uno ahí ya empieza a decir, pero mirá el hábito que tengo, como decías tú, ¿no? Me compro 30 pares de zapatos, y porque para eso trabajo. Y uno diría, tengo 2 pies, necesito 30 pares de zapatos, ¿no? Y uno empieza a verse en ese tipo de cosas, y bueno, y cada quien irá ajustando las cosas que su conciencia le vaya dictando. Acá hay algo maravilloso que tiene esta ley, que es la libertad, ¿no? Los maestros nos dicen, no nos crean, así tal cual, no nos crean, como yo te digo a ti, no me creas, pruébalo, compruébalo, ¿sí? Esto es importante, tener la ley, conocerla y luego comprobarla. Los maestros nos retan en realidad, comprueben la ley, porque la confianza y la convicción surge ahí cuando la empezamos a poner en práctica, no porque repetimos esto porque alguien nos lo haya dicho, ¿sí? Entonces, ese descubrirnos, como decías tú, descubrir esos hábitos que tenemos, nos va a ir ayudando a ir corrigiendo situaciones. Me pasó en estos días que, viene el calor, estamos empezando una nueva estación, viene el calor, voy a comprar unos zapatos, pensaba, ¿no? Voy a comprarme unos zapatos que tengan, pero que atrás sean cerraditos porque así nos protegen más los talones en el calor y no sé qué. Y ayer cuando estaba saliendo, me pongo unos zapatos, digo, pero si estos zapatos son perfectos, es lo que quiero. Son cómodos, están nuevos, los usé muy poco el año pasado, son cerrados atrás y salí re feliz porque dije, gracias, amada presencia, no necesito nada, pero ahí está siempre, es como ese hábito, ¿no? Esa costumbre que cada uno irá descubriendo cuáles son en uno aquellas trampas que nos hacemos. Es como esa necesidad que no existe, que no es real, ¿no? Pero siempre hay que estar creando, no, hasta que tú pares eso y digas, basta, tengo todo lo que necesito, ya está. Y creo que tenemos todo y más. Tenemos mucho más de lo que necesitamos, muchísimo más. Mi mamá nos educó a mi hermano y a mí en este sentido. Ella no era una mujer dependiente de las compras para la alimentación, porque en realidad no es que era tan iluminada, era que no había dinero para ir a cada rato a comprar cosas. Pero ella abría la heladera y elaboraba la comida con lo que había en la heladera. No es que no compraba nunca, por supuesto que compraba, pero no estaba en esa dependencia. Bueno, hoy vamos a hacer esto porque contamos con esto, con esto y con esto. Y de hecho cocinaba muy rico, quizá con muchos menos elementos que los que se utilizaran en otros hogares. Pero nos fue formando en eso, ¿no? Abre los ojos y deja de decir no hay. Claro. Y cambia esa mirada por ¿qué puedo hacer?
para Y que, crear. claro. Maravilloso. Y agradecer por lo que hay. Y agradecer por lo que hay, exacto. Y generalmente cuando hay pocos elementos, a veces creas mucho mejor que cuando tenés un montón. Por lo general suele pasar eso, al menos en la cocina. Acá nos encanta cocinar. Y comer. Y también. A mí me encanta comer. Y también nos también es cierto. Bien. Entonces nos decía el maestro que hemos calificado esta actividad, ¿no? Lo hemos calificado y que lo único que realmente existe es servicio que prestar a la vida. ¿Qué suponen que están haciendo aquí en estos cuerpos físicos? Nos pregunta el maestro. ¿Qué pregunta? Y van a ver su respuesta. ¿Qué pregunta nos acaba de hacer el maestro y te está haciendo el maestro a ti que estás escuchando esta clase? Ustedes no están en la tierra por casualidad. Se inclinan a pensar que necesitan 3 comidas diarias, un lugar cómodo donde dormir y todo eso. Es verdad, ustedes sí tienen derecho a ello, pero en vez de eso están aquí para prestarle un servicio a la vida. El cual es su liberación eterna. Y ¿no es eso maravilloso?, nos pregunta el maestro. Sí. Hemos venido a lograr, a manifestar la liberación. Y esa liberación solo se manifiesta a través del servicio. Es lo que él nos está recordando. ¿Qué es liberación?, te estarás preguntando. Liberación es Dios en acción, es decir, transmutar todos aquellos hábitos, aquellas tendencias humanas que no contribuyen con que esa llama se expanda y florezca como una verdadera flor en tu corazón. ¿No es mejor pensar en esto que en la faena, en el trabajo y en la idea de que le están sirviendo fuera de ustedes cuando todo esfuerzo que hagan, si realmente entendieran esta ley, les sirve a su propia vida? Entonces, lo que nos está diciendo el maestro acá disuelve también esa idea que a veces nos podemos crear de lo que es el servicio. El servicio es todo el tiempo y es con la vida, donde estemos. Y el maestro dice, todo esfuerzo que hagas por servirle a la vida, eso es servicio. Y se me ocurren cosas, no tienen que ser cosas, porque a veces pensamos que son cosas gigantescas o enormes. Puede ser observar quién tienes al lado y de repente hay alguien que necesita que le des un vaso de agua. O hay alguien que necesita que lo escuches. No que de repente lo atormentes con palabras o que lo escuches. De repente lo único que necesita es que lo escuches. Que se sienta un ratito escuchado, mirado, ¿no? Y siento que es eso. Entonces nos está diciendo, es todo el tiempo. El servicio no es solamente las actividades que realizamos juntos, las actividades espirituales, es todo el tiempo. 24/7, con quien nos encontramos, con quien estamos. Es ahí donde se da la verdadera liberación, todo el tiempo. Y el servicio es permanente. Entonces, ¿qué se requiere? Recordar esto y ver cada actividad, es decir, todo lo que tenemos en nuestra vida, todo lo que estamos transitando, nos está dando la oportunidad de liberación. Y a veces es liberación, vaya a saber uno, del karma que estamos liberando de acá para atrás.
¿no? Porque a veces uno dice, ay, esto qué complicado. Y ahí cuando decimos, esto es complicado, me dormí, ¿no? Me olvidé de la oportunidad que hay detrás de esa situación. Me encantaría que explicaras Mm, brevemente mm, la enseñanza del representante del Espíritu Santo, el Mahachohan para la tierra, sí. cuando nos habla del cura con la hostia Mm, y la señora limpiando el piso. ujú, Uno dice, ¿dónde está el servicio a Dios? claro, Eso me parece sí. sumamente esclarecedor. El amado Mahachohan, gracias por traer ese ejemplo, Adriana. El amado Mahachohan, que es el santo confortador, representante del Espíritu Santo para la tierra, nos enseña que un cura puede estar en la misa, ¿no? Con la hostia levantada o el cáliz levantado, pero estar de mal humor y estar enojado y realmente no está prestando ningún servicio. Y que una mujer puede estar arrodillada limpiando el piso en su casa o cocinando como te puedes encontrar tú, o limpiando el piso o atendiendo a tus cuadrúpedos. Y si estás armonioso, estás alegre, lo estás haciendo de buena gana, porque quieres dejar tu casa, quieres hacer una rica comida para compartir con tus seres queridos, o dejar la casa más limpia y bella, eso es servicio, Me encanta esa ¿sí? explicación. Eso realmente es servicio. Gracias por traer el ejemplo porque Gracias por compartirlo, porque tal son vez esas cosas que uno se impactó cuando las leyó, ¿no? sí, Cómo tenemos esa estructura de lo que es el cura, de lo que es la iglesia, o de lo que es el facilitador, o lo que es el director del grupo, y sin embargo, ahí afuera, una persona barriendo puede estar en mayor sintonía con la avenida del servicio que que el otro alguien revestido de trajes y de total, pompas, ¿no? sí, totalmente. Interesante verlo. Totalmente. Y en sintonía con esto, una, una enseñanza que nos da la Madre María, que creo que es sustancial y va muy de la mano con eso con ese ejemplo que recién nos mencionaba Adriana, es recordar, porque esa conciencia despierta de la que hablábamos al principio tiene que ver con recordar todo el tiempo que todo lo que realizamos, estoy hablando ahora porque la presencia de Dios a través de mí está dispensando su energía de vida. Y eso es lo que me permite hablar, lo que me permite mover mis brazos, leer, compartir con ustedes y estar aquí. O realizar cualquier actividad que vaya a realizar. Entonces, la Madre María nos enseña en el diario vivir, ella comenta que su experiencia en su encarnación, todo el tiempo, hasta las actividades cotidianas como poner una mesa, preparar el pan, barrer su casa, siempre lo hacía con esa reverencia, reconociendo que es el poder de Dios que nos permite hacerlo. Es decir, reconociendo esa fuente una de la que dependemos. Y esa es una buena forma también de ir, diría yo, fortaleciendo esa dependencia, ¿no? Recordándonos eso, recordándonos eh, que todo es gracias a la energía de vida de la presencia de Dios yo soy en cada uno. Ana, Sí. qué bueno esto que trajiste porque hay mucha gente que cree que el servicio a la vida es algo pomposo, es algo espectacular y en realidad sí hay de ese tipo de servicios, ¿no? Pero también el servicio en lo cotidiano, como traías el ejemplo de la Madre María, lo que hablaban vos y Ana y Adriana sobre alguien que está limpiando un piso, en realidad es cómo contribuís vos a la vibración de todo el planeta, Claro. haciendo actividades que te hacen feliz y que puedes irradiar esa felicidad a quien esté en tu entorno o si estás solo también, porque estás Sí. contribuyendo con la atmósfera en sí, ¿no? Elevando esa vibración.
claro. Y creo que hoy el amado Victory también lo que nos invita es a cambiar eh, esa vibración en aquellas actividades que no nos gustan, porque en realidad nos está diciendo que todo es parte de la vida. ¿A qué me refiero con esto? De repente no nos gusta Limpiar la heladera. planchar, bueno, o limpiar la heladera, ¿no? Y entonces hoy con esta conciencia, recordando lo que trajo el maestro, de no pensar en faena o en esfuerzo o en trabajo, sino pensar en liberación. ¿Qué liberación? Limpiar la heladera y que esté limpia para poder cuidar los alimentos y que estén frescos porque si no se dañan, por ejemplo, o tener agua fresca ahora que viene el calor y requerimos tomar un vaso de agua fresca, ¿no? Entonces, aquella actividad que de repente era, qué fastidio, ahora al tener que, no, qué bueno, voy a limpiar la heladera porque no voy a esta actividad, no la voy a teñir, porque ahí lo que estoy haciendo es calificando mi cuerpo emocional con una emoción que no es constructiva. De rechazo ante esa actividad, ¿no? Y bueno, y todo lo que no quieras tendrás que volverlo a hacer, ¿no? Y además no estás contribuyendo, como decía Carlos muy bien recién, ahí nuestra vibración bajó, ¿no? Y obviamente afecta a todo el planeta. Entonces el maestro nos dice, qué bueno hacer ese cambio, ¿no? Ver la maravilla de poder enfocarnos en esto, en ese esfuerzo por servir a la vida y por lograr la liberación. Y dice él, vaya cambio, qué cosa tan maravillosa, cuán diferente todos ustedes se sentirían al despertar y al recordar que le están sirviendo a su propia vida y esforzándose por conseguir la liberación a través de ella. Y en realidad es eso, le estás sirviendo a tu propia vida. Le estás sirviendo a la vida. Y la vida es una, en realidad. Y eso es servicio. Y eso es servicio. Porque el servicio, el servicio medular, ¿a quién es? A la presencia de Dios yo soy. Exactamente. Está muy interesante el tema, Ana. Y le agradezco al maestro que nos muestre que del trabajo se deriva zozobra, angustia, tensión, dependencia, no me alcanza, no tengo, no llego, me tengo que buscar otro tipo de trabajo. O si no tuviera los títulos, ¿qué sería de mí? Todo humano, todo humano, todo humano. Tal cual. ¿Hasta dónde podemos llegar, incluso siendo estudiantes de la luz, en este afán de tener lo económico resuelto? Tal cual. Y yo me acuerdo cuando Jorge decía que muchas personas de pronto piensan en el servicio o entrar al sendero cuando se jubilen, como si nosotros fuéramos quienes determinan el hasta cuándo de la oportunidad. Tal cual. ¿No? Tal cual. Por eso a mí me parece maravilloso también esto dirigido a los estudiantes de la luz en el mundo. ¿Qué pasa contigo y este tema? Me parece medular, porque después hablamos del servicio y del servicio. El servicio es a la presencia. ¿Qué pasa con tu ansiedad laboral, con tu desesperación laboral, con tu cumplimiento laboral? Buen punto, ¿no? Sí, tal cual. Yo le doy gracias infinitas al maestro por haber traído este punto, sí, porque en lo personal 2x3 me veo envuelta en los tiempos, en lo que hay que entregar, en que hay fechas para sacar promedios, en un montón de situaciones que sin duda es menester estar alerta para no olvidar cuál es el verdadero motivo
que hay de todo esto. Y detrás de todo esto, lo único importante es el servicio a la vida. Y el servicio a la vida es alegre, es feliz, es con entusiasmo. ¿Por qué? Porque sabes que ahí está la liberación. Y no se libera Sí. calificando. No dejo de ver la complejidad de esto, ¿no? Porque, a ver, si uno está en esta enseñanza es porque en algún punto ha cultivado el deseo del servicio. Pero ¿qué pasa con ese deseo de servicio y de enseñarle a los demás que solo dependemos de la presencia, de que la presencia es la única fuente de suministro, de abundancia infinita? Y después estoy desesperado buscando concursar en mi trabajo para mejorar mi salario, o estoy desesperado por ocupar un sillón gerencial, estoy desesperado por otras, y entonces uso hasta palabras de la ley. Bueno, busqué otras oportunidades. Ya entran a mi casa y ya los títulos se caen de las paredes, ya no tengo pared para poner los títulos. ¿Qué choque? A mí, a mi conciencia le produce un choque, por supuesto que comprendiendo y respetando, pero me produce un choque entre lo que estoy enseñando o transfiriendo y lo que estoy viviendo. Ahí no está viendo unidad, no está viendo esa coherencia de pensamiento y sentimiento, esa pureza, por decirlo de alguna forma. Creo que es una manifestación del 2, ¿no? Sí. Estar en el 2 es estar el 2 es este plano, ¿no? Sí, sería una espiritualidad demasiado engarzada en lo humano. Tal cual. No estoy juzgando, pero insisto en que esas son las cosas que me parecen a mí fundamentales a contemplar. A contemplar para generar un cambio y realizar en definitiva esa dependencia. La pregunta es, ¿por qué no te alcanza nunca? No, porque tengo muchas responsabilidades y no puedo cubrir el alquiler y cubrir esto. ¿Y por qué? Si tú me decís que la presencia es la única fuente de vida, de verdad, de amor, ¿qué disociación hay ahí? Y esto no es ni bueno ni malo. Esto es, me parece, menester revisarlo. Porque no dudo en esas almas que están deseando un camino espiritual donde poder realizar esto. Pero ¿qué pasa con esa zozobra sostenida respecto de lo material? Ante el propósito de realmente transferir la ley. Jorge nos decía, habla de lo que has vivido. Hoy es como decir, si no resolviste lo económico, no hables de la abundancia. Es duro esto, ¿no? En algún punto. Sí, claro. Sí, totalmente. Perdóname. No, está muy bien. Dice el maestro, antes de que pase mucho tiempo, se dará un gran cambio en la conciencia y sentimientos de la humanidad, y así los hombres podrán darse cuenta que todo lo que hacen constituye un servicio a su propia vida, orientado siempre a su liberación. Y será maravilloso el mundo en que se encontrarán viviendo entonces. O haciendo caso omiso de las apariencias, hay de todo en el mundo, por lo cual entusiasmarse y fortalecerse. Entonces, el amado poderoso Victory nos dice que se está dando un cambio, de hecho se ha dado un cambio creo que con respecto a este
este aspecto o este concepto de trabajo ha habido un cambio en términos generales. Todavía quedan cosas por realizar, pero está habiendo en la humanidad cierto cambio. Y él dice que esto va a ser maravilloso y que en la medida en que no pongamos nuestra atención en las apariencias, hay muchas razones, en realidad nos trae esperanza, ¿no? Muchas razones para entusiasmarnos y fortalecernos. Y siento que eso tiene que ver con, bueno, el servicio de avenida al cual cada uno vaya a dedicarse o esté abocado en función un poco de lo que hablábamos anteriormente. Bueno, si tienes alguna duda o algo no ha sido algo que quieran compartir ustedes o que quieran preguntar. No, por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Si ustedes desean realizar alguna pregunta, con mucho gusto las responderemos. Que la luz de Dios, que nunca falla, brille, brille, brille en tu corazón y expanda el fuego sagrado que palpita en ti. Mil bendiciones y muchas gracias.